que le manifestara su total rechazo desde todos los puntos de vista a la construcción del puerto de Granadilla y que evidentemente estará con todos nosotros este 12 de noviembre en esa manifestación convocada por la Asamblea por Tenerife. La segunda consideración breve está en relación un poco al formato de esta mesa redonda, que lo hemos articulado en 3 bloques. Comenzaremos inicialmente con la intervención de los miembros de la mesa en 2 tandas, con una duración de 5 minutos aproximadamente, donde abordarán desde distintas perspectivas el asunto del puerto de Granadilla. A continuación abriremos un espacio público donde ustedes pueden formular las preguntas o las consideraciones que consideren oportunas a este respecto, en un espacio flexible en torno a los 15 minutos, y finalmente concluiremos con una ronda de conclusiones por parte de los miembros de la mesa. Yo, eso sí, yo les voy a pedir a todos, a la mesa y al público en general, que nos ajustemos, que miramos bien los tiempos, sencillamente con la finalidad de que se convierta en un acto dinámico, que nos centremos en los aspectos fundamentales y también para dar la opción de un mayor nivel de participación por parte del público, ¿no? Ya sin más preámbulos, paso a presentar al primero de nuestros invitados, el profesor Pedro Natael Meneses, que es doctor, profesor titular de Ingeniería Marítima de la Universidad de La Laguna, fue presidente de la Autoridad Portuaria y quizás uno de los mayores expertos en los puertos canarios. Tiene usted la palabra, profesor. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches a todas y a todos por estar aquí en esta noche no excesivamente buena. También es bueno que de vez en cuando llueva algo, ¿no? Por tanto, no nos quejemos, ¿no? Yo creo que podemos soportar perfectamente la lluvia y aquí estamos. El tema del puerto de Granadilla es un tema ya manido, tema viejo, que lleva muchos años coleando, ¿no? Yo con algún compañero de los que hoy están aquí en la mesa, como fue el caso, por ejemplo, de Federico y el caso de Alberto Brito, pues hemos estado en Bruselas un par de veces, ¿no? Precisamente oponiéndonos y tratando de plantear que no se construyera esa infraestructura. A pesar de todo, de lo que se ha hecho, de lo que hemos hecho, y digo hemos, porque entre todos los hemos hecho, ¿no? De Asamblea por Tenerife, de muchos colectivos sociales y de hacer cosas como la que hoy estamos haciendo, pues conseguimos que, si no paralizar momentáneamente esa situación. Y de un megapuerto que se quería construir, pues ahora están construyendo lo que ellos denominan un puerto pequeño, ¿no? Y digo que lo que ellos denominan un puerto pequeño. Miren, a mí me hubiese gustado esta noche que aquí estuvieran precisamente los que defienden el puerto de Granadilla, bien sea la autoridad portuaria, partidos políticos que lo defienden, el gobierno de Canarias, la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, para que debatiéramos las razones porque los que estamos aquí planteamos un no rotundo al puerto de Granadilla y un sí rotundo al puerto de Santa Cruz. Y lo debatiéramos en profundidad. Y estoy convencido, absolutamente convencido, que no tendrían ni un solo argumento para posicionarse a favor del puerto de Granadilla, porque uno a uno los iríamos desmontando. No existe ninguna razón, bajo ningún punto de vista, para construir esa barbarie que se quiere hacer, que se está haciendo, mejor dicho, en Granadilla. La Comisión Europea, después de una insistencia fuertísima por parte de las autoridades españolas en la construcción de este puerto, dictaminó y sacó un dictamen de obligado cumplimiento que se refiere justamente a la obra que tendría ahora que ejecutarse. En ese dictamen, pues, recoge algunos aspectos que en estos momentos no se están haciendo.
por tanto cometiendo más ilegalidades. El problema del puerto de Granadilla no solamente es un no, porque es una sinrazón, no es necesario, sino que además, bajo el punto de vista judicial, legal, tiene un montón de defectos que se han puesto en conocimiento de la justicia, pero inexplicablemente no entendemos al día de la fecha cómo es posible que esa obra, a pesar de todo, se esté llevando adelante. Una de las razones que esgrimieron ante Europa para construir este puerto, pues está recogido en un documento que Federico Aguilera y yo elaboramos allá por el año 2005, finales del 2005, año 2006, y que enviamos ese documento, ese trabajo, lo enviamos a la Unión Europea. Y ese trabajo consistía, tratamos de sintetizarlo, que eran 5 razones en que decimos no al puerto de Granadilla. Y ahí explicábamos detenidamente, aunque de forma muy resumida, el por qué no era necesario el puerto de Granadilla. Pues bien, como digo, a pesar de todo, pues esto se ha llevado adelante. Una de las primeras, en ese documento hay una introducción en la que leo literalmente lo que pusimos en el documento, que es que el Gobierno de Canarias, con fecha 6 de mayo del año 2002, acordó considerar de interés público de primer orden para Canarias el proyecto denominado Nuevo Puerto de Granadilla, debido a varios razonamientos, pero entre ellos lo siguiente: el agotamiento de la capacidad de las actuales instalaciones del puerto de Santa Cruz, de la que depende la economía insular. En otro aspecto, porque no existe otra localización viable en toda la isla de Tenerife que la prevista en Granadilla, no constituyendo una ampliación de las actuales instalaciones portuarias una alternativa posible. Esto está escrito. Esto está escrito por el Gobierno de Canarias. Esto fue enviado a Europa. La propia administración, la administración central, el gobierno, esto lo dio por bueno. Pero ¿cómo se puede decir una barbaridad tan grande? ¿Cómo que no hay alternativa a que se pueda construir en una isla como la de Tenerife, en otro lugar, un puerto? Pero ¿cómo es posible que se pueda decir eso y quedarse tan pancho? Pero por otra parte, ¿cómo se puede decir del agotamiento de las actuales instalaciones? Esto es del año 2002. Estamos 10 años casi después. Estamos a finales del 2011. Pues en esa circunstancia, dense un paseíto por el puerto para que vean lo agotado que está el puerto de Santa Cruz. El puerto de Santa Cruz lo que está es infrautilizado. Se habló y se dijo, está en las hemerotecas, que el puerto de Santa Cruz en el año 2008 no habría donde poner un contenedor. A los hechos me remito. Sobra espacio por todos lados para colocar contenedores. Ojo, no llegamos en estos momentos a 300.000 TEUs, 300.000 contenedores. Y la capacidad actual que tiene el puerto de Santa Cruz de Tenerife supera el 1.000.000 de TEUs. Yo quiero acabar esta primera tanda para luego continuar y solamente decir una cosa. Miren, aquí hay muchas falacias. Las falacias ya saben que son mentiras que se intenta convertir en verdad, ¿no? Y una de ellas está justamente antes de ayer en un periódico local, concretamente en el Diario de Avisos, hay un artículo de opinión de don Ángel Llanos, en el que, en fin, una vez más, se posiciona claramente a favor del puerto de Granadilla y dice que una de las razones es que el puerto de Santa Cruz no puede recibir portacontenedores de 300 metros de eslora y de calado superior a, me parece que ponía 12 metros. Mire, es que no se ha enterado, es que además este señor es un atrevido, se pone a hablar de cosas que no sabe. No se ha enterado que el puerto de Santa Cruz, en la nueva terminal de contenedores, que por cierto la han sacado a concurso y ha quedado desierta,
Pues tiene una línea de atraque de más de 800 metros y con calado de 16 metros, y donde pueden operar buques portacontenedores de última generación de más de 300 metros de eslora. Pero eso queda ahí escrito. Y se dice, y se siguen diciendo un montón de barbaridades. Por eso digo que a mí me hubiese gustado esta noche que estuvieran aquí los que lo defienden, para poder demostrarle que es falso, o son mentiras o verdades a medias, lo que han venido diciendo para justificar la barbaridad del puerto de Granadilla. Gracias, profesor Meneses. Ya tendrá oportunidad en la segunda tanda de continuar desarrollando el aspecto técnico de la construcción del puerto de Granadilla. A continuación, paso a presentarle al segundo de nuestros invitados, el profesor Federico Aguilera Clín, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Laguna, Premio Nacional de Medio Ambiente en 2004, y entre sus líneas de investigación destaca la economía del agua, la economía ecológica y la toma de decisión frente a los problemas medioambientales. Tiene la palabra el profesor Aguilera. Muchas gracias, buenas noches, gracias por estar aquí también, que yo creo que está muy bien la noche a pesar de todo, o sea, está fresquita pero bueno, está agradable. Y bueno, yo creo que todos los que están aquí ya saben de qué estamos hablando, y porque no ha cambiado nada, excepto que han empezado las obras. Pero sobre argumentos, las mentiras siguen siendo las mismas. Es que yo creo que desde que yo me empecé a involucrar con el tema del puerto, en el año 2002 o 2003, lo primero que leí fue un informe que había hecho una consultora por un encargo de la administración, sobre qué empresas de aquí de Tenerife estarían dispuestas a irse a Granadilla. El 90% dijeron que no se iban a ir, no veían necesidad de irse. Entonces, yo creo que todos tienen claro que todo, desde hace casi ya 10 años, dentro de unos meses son ya 10 años, de mentiras profundas, de mentiras por parte de los gobiernos. Todo el intento ha sido de hacer creer a la gente que el puerto de Santa Cruz estaba agotado, como ha dicho antes Pedro, y que por lo tanto había que construir otro puerto. El decreto del gobierno de Canarias de 6 de mayo del 2002 se atreve al final a decir que esta muletilla, que es la única opción que les quedaba, cuando ya las evaluaciones de impacto ambiental decían que era incompatible la construcción del puerto, pues la única muletilla que les queda legal es inventarse el tema de la declaración de interés público por imperiosas razones de índole tal y cual. Pero no demuestran ninguna razón. Este es uno de los temas más interesantes. Un gobierno puede declarar algo de interés público por imperiosas razones, y mientras ponga la muletilla, organismos superiores se lo creen, aunque no dé ningún argumento. Y esto es lo que ha pasado. Ni un solo argumento se da en ese decreto de 6 de mayo del 2002, que pueden consultar en cualquier momento en internet. Entonces el gobierno se lo inventa y en Bruselas se lo van creyendo. Y aquí empieza, o sea, los empresarios dicen que no se van a ir a Granadilla, el puerto de Santa Cruz está vacío. Me he encontrado esta tarde buscando en el año, creo que fue 2003, la Opinión sacó un cuadernillo especial con unas entrevistas que nos habían hecho a unas cuantas personas, y me he encontrado la parte mía. Y aquí los titulares son: no hay argumentación económica para la construcción del puerto. Es que no la hay, no hace falta para nada. Y además, en estos momentos en los que están saliendo cada vez más disparates de las infraestructuras que se están haciendo o que se han hecho en la península, que están vacías, están infrautilizadas. Claro, la pregunta es, ellos lo quieren disfrazar de interés público, de que es necesario, pero en el fondo son pelotazos. Es que no hay otra cosa. No hay otra cosa, y eso lo sabemos. Hay un catedrático de la Universidad de Barcelona, Germán Bell, que ha escrito un libro sobre las infraestructuras en toda la península. Entonces, bueno, es un catálogo de disparates. ¿Quién se beneficia? Las grandes constructoras, los grandes empresarios vinculados a los temas de construcción. Hay ya varios artículos que hablan de las vinculaciones entre constructoras y políticos.
Y entonces, claro, hay una articulación jurídica falsa totalmente. Yo creo que nos movemos, como ha dicho antes Pedro, en el terreno de las falsedades. Entonces, todos lo saben, es que no hay mucho más que añadir y que aportar. No hay argumentaciones económicas honestas, no han querido debatir en público, se amparan en que ellos pueden declarar de interés público de primer orden, sin argumentos. Y luego, claro, como decía el otro día en un artículo que anda por ahí, Bruselas y Madrid les ríen las gracias. Entonces, bueno, pues Madrid, esta gente que empezó diciendo que me gusta mucho repetirlo, porque claro, es otra farsa o es otra falsedad. Cuando Zapatero gana en el 2004, hay una entrevista que les recomiendo que lean en El País y el titular es: la gente quiere políticos que les digan la verdad. Bueno, yo no sé a quién le decía aquello, porque desde luego él no lo ha dicho. Él sigue mintiendo muchísimo, muchísimo. Y entonces, bueno, pues ya he dicho por ahí que lo del puerto de Granadilla es un plato de lentejas que le da Coalición Canaria para seguir un poco más, para descatalogar. Ahora hablará Wilfredo más de ese tema, pero es que no hay ni un solo argumento en esto. Y esto me lleva a una razón muy importante. Yo creo que estamos en estos momentos en el peor momento de mayor deterioro democrático de la época llamada pomposamente democrática. Estamos bajo mínimos, pero bajo mínimos en este momento. Y entonces yo creo que eso es una cosa que me asusta, porque desde luego al principio tenían un cierto pudor para decir, bueno, ojo que si la gente sale a la calle, ojo que hay que argumentar, ya les da igual. No respetan nada, no respetan nada. Estamos bajo mínimos en esta democracia que está cogida con alfileres. Nos mienten, nos engañan, nos roban y, como dice el Roto, y encima nos van a volver a votar. Os vamos a robar, os vamos a engañar, os vamos a bajar los salarios y encima nos vais a votar, dice el Roto. En eso estamos. Y la gente tiene miedo y se lo cree, y cree que no hay otra opción que el PP o el PSOE o Coalición Canaria, ¿no? O el PNV o CIU o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es un auténtico disparate y lo voy a dejar aquí porque yo creo que ese es el otro tema para mí importante. No hay argumentación económica, no hay argumentación de ningún tipo y esto es un fraude total a la democracia y una burla a las personas. Gracias, profesor Rivera. A continuación, el último de nuestros invitados para cerrar este primer ciclo es catedrático de Botánica de la Universidad de La Laguna, profesor emérito, doctor honoris causa por la Universidad Alemana de Hannover, miembro fundador y expresidente de ATAN y recientemente Premio Canarias de Investigación e Innovación. Estoy hablando del profesor Wilfredo Wilpre. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, amigo castellano, por esas palabras de presentación. Buenas noches a todas y a todos, y también agradecerle a Asamblea de Tenerife el haberme invitado a estar aquí un rato, a pasar una noche en esta plaza de Candelaria que me lleva a mí a recuerdos de mi juventud, cuando aquí se paseaba por la noche después de salir del cine de las 6:30. A lo mejor hay gente todavía que recuerde ese detalle. Evidentemente, después de haber oído a Pedro Natael y a Federico, pocas palabras me quedan a mí que decir y las voy a enfocar desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista biológico, que es el que a mí me atañe, y finalmente voy a dar unas pinceladas desde el punto de vista social que me preocupan, las dos. Evidentemente, si hubiese estado aquí Alberto Brito, que fue alumno mío en la Facultad de Biología, un hombre que procede de Valle Gran Rey en La Gomera, un padre agricultor que se hizo catedrático con unos grandes esfuerzos y que hoy es una primera autoridad mundial en la biología marina. Es uno de los grandes orgullos de nuestra universidad, casi ya de la talla de don Antonio González o de Benito Rodríguez Ríos o de muchos otros que hemos tenido aquí en la universidad y que han sido maestros en sus escuelas. Entre otros méritos que él tiene, para que vean la calidad humana de Alberto y al mismo tiempo su posición, él exporta a sus biólogos marinos a universidades de fuera de aquí. Sus alumnos van a los Estados Unidos, sus alumnos van a todos lados y encuentran trabajo enseguida. Forman parte de esa playa de jóvenes canarios que se han formado en nuestra universidad y que se tienen que marchar de aquí
porque aquí las puertas para los que valen están cerradas. No se admite gente con buenos currículos. Lo que quieren en estos momentos nuestras administraciones son gente sumisa y al mismo tiempo mal preparada para poder de alguna manera seguir manipulando la cosa. Este es Alberto Brito, yo de aquí le mando un fuerte mensaje, porque fíjense usted lo que es la cosa. Tenemos un volcán en la isla del Hierro y están trabajando científicos de distintos tipos y de distintas universidades, distintos centros, todos ellos sobre, digamos, los problemas que está produciendo ese fenómeno de la naturaleza. Y Alberto, como fue uno de los grandes promotores de la Reserva Biológica de la Restinga, está ahí a bordo del Ramón Margalef, trabajando, estudiando y demás, junto con gente del Instituto de Oceanografía, junto con gente de Ciencias del Mar de Las Palmas, dando, digamos, una lección de lo que es un trabajo cooperativo, un trabajo en donde distintas instituciones, muchas de ellas nuestras, se reúnen para discutir, cosa que no ha pasado aquí, concretamente con el puerto de Granadilla, en donde se han tomado unas decisiones desde un punto de vista ambiental por ineptos o por personas que de alguna manera están vinculadas, digamos, a este sistema. Se están haciendo cosas. De todas formas, yo les quiero explicar a ustedes el porqué, digamos, de mi posición de apoyo total a esta iniciativa. Total, absoluta. Y mi coherencia es una coherencia total, convencido. En primer lugar, porque me he leído muy a fondo todo lo referido al enorme volumen que probablemente podrá en su día constituir una tesis doctoral sobre lo que es la aventura del puerto de Granadilla, lo que ha sido el disparate y el dislate del puerto de Granadilla, como muchos otros disparates que se han cometido y se están cometiendo concretamente en este territorio único, que es el territorio del archipiélago canario. En este sentido, bueno, pues todos los informes. Y entonces cuando uno ve los pasos que se han dado, las personas que han informado, cómo eso ha seguido a través de la justicia, que en muchas ocasiones pues la tildo de lenta, mala y cara, por lo que tardan los procesos, digamos, jurídicos en sacar adelante los problemas que parecen de sentido común y que sin embargo se estancan durante meses y años en los distintos, digamos, apartados jurídicos del país. Bien, pues desde ese punto de vista yo les diré a ustedes de que ese puerto va a destruir uno de los ecosistemas más importantes marinos que tiene el archipiélago canario. Cuando uno ve ahora ya la pluma de materiales en suspensión que se van deslizando y que la corriente de Canarias va llevando hacia el Médano y va llevando hacia el sur, está viendo ya cuál es en este presente, cuál va a ser el futuro de si eso se continúa, digamos, a ese ritmo de destrucción y de devastación. Todos ustedes ya han oído hablar y tienen ya una información sobre lo que es un cebadal. Un cebadal es una pradera marina de plantas vasculares, o sea que no son algas, sino son plantas vasculares que en la evolución de la vida que ha salido del mar, han vuelto de nuevo al mar y se han instalado en los fondos marinos arenosos, donde han constituido unos ecosistemas que hoy en día son básicos para luchar contra el cambio climático. Yo todavía me acuerdo de pequeño de entrar con unas gafas, o de cuando estaba estudiando en Madrid y en la playa de Valle Seco, meterme allí con unas gafas y ver el maravilloso cebadal que ha desaparecido ahí y que es un modelo de cómo se ha deteriorado un mar en una playa social que ha sido arrasada para el disfrute de las personas que viven en las laderas de Valle Seco. Completamente estéril, donde meses ha estado ahí, digamos, una superficie cubierta de hidrocarburos que se han soltado de un lado y que ha sido verdaderamente un espectáculo pavoroso. Pues bien, en ese cebadal se dan, digamos, una serie de reacciones biológicas importantísimas en lo que se refiere al sostenimiento de ese ecosistema marino, que yo siempre lo he comparado en el mar con un valor similar al que tiene el Monte Verde de Anaga, que ahora estamos intentando convertirlo en una reserva de la biosfera. Allí no solamente viven peces que viven, que desovan, que se nutren, sino hay toda una cadena alimenticia de seres humanos que son como piezas de una cadena que de alguna forma tienen una misión, y que si eso se rompe, destruimos una de las mejores praderas marinas que probablemente seguirá destruyéndose mar adentro hasta llegar al Médano y probablemente también hasta contaminarlo, destruir la única playa seria que tenemos en Santa Cruz. Ese es el planteamiento. Yo tengo una información tremenda porque la primera tesina de vegetación marina que yo dirigí sobre biología marina
fue en los años 70 precisamente. La hizo el que hoy en día es catedrático de Botánica Marina, que es Julio Afonso Carrillo, del Puerto La Cruz, y que es un testimonio de lo que ahí había. Y había más de 120 y pico mil especies, de 120 y pico especies que estaban, digamos, integradas en esas distintas comunidades algales que forman parte de la riqueza biológica de los fondos que hay ahí. Eso va a desaparecer. Y va a desaparecer porque se ha hecho una artimaña, que fue la artimaña de la famosa descatalogación, en donde de alguna manera, para poder destruir y para poder impedir o para poder saltarse jurídicamente, digamos, el peso que existía como hábitat marino reconocido por la Unión Europea, un hábitat, un LIC, había que hacer un truco de ese tipo que de alguna forma no está todavía resuelto del todo. Todavía no se ha contestado definitivamente a los últimos números. Por último, como ya me queda un minuto, voy a plantear el problema social. A mí me parece verdaderamente injusto e incalificable que en estos momentos, digamos, se tiren millones de euros en ese puerto cuando no hay dinero para pagar las guarderías de los niños de 0 a 3 años, de las madres que tienen que trabajar y que en estos momentos tendrán que pagarse. Cuando no hay dinero para la enseñanza, cuando no hay dinero para la investigación y cuando se está intentando hundir, digamos, a las escasas manifestaciones culturales que se dan en esta isla, de las cuales también vive mucha gente. Son unas incongruencias que uno no entiende, que el sentido común, que es el más común de todos los sentidos, rechaza frente a estas arbitrariedades de la política actual, que está en un callejón sin salida, que no entiende cómo salir de esta crisis, que dependen de muchísimos factores que probablemente se desconocen y que eso contribuye, entre otras cosas, a seguir despilfarrando un dinero público que sale de nuestros bolsillos, de las personas que estamos contribuyendo, honestamente, que no tiene nada que ver, para impedir y para frenar el desarrollo más importante de nuestra sociedad, que es el desarrollo de la educación. Hoy en día el mejor recurso que tenemos nosotros aquí en esta tierra es el valor de nuestra gente, tanto joven como madura como anciana, el hambre que la gente tiene por aprender y de alguna forma por salir adelante. Y sin más y mejor educación no saldremos de la crisis. Es la única inversión en la cual no se debe tener ningún recorte. Y aunque se dice que no los hay, sin embargo, se ve por ahí a la gente ya auténticamente desesperada, manifestándose, buscando una salida para los hijos que tienen carreras terminadas, que han estudiado, que son incluso doctorados y que no encuentran un trabajo porque tienen un buen currículum y que tienen que marcharse de estas islas. Esta es una realidad tremenda y yo como profesor universitario la vivo diariamente, la padezco incluso en mi propia familia, en donde tengo hijas que están preparadas y que no pueden encontrar, que han sido despedidas de su trabajo a los 50 años y que no encuentran nada con un magnífico currículum, 2 y 3 idiomas, y sin embargo pues van a tener que pensar en la emigración o en otra cosa. Esta tragedia está aquí y nosotros seguimos despilfarrando nuestros recursos en crear una infraestructura que de todo punto de vista no sirve para nada. Y lo siento, yo siempre recuerdo cómo estaba lleno el puerto de Santa Cruz de barcos en los años 50 y 60, que era una maravilla verlo, del tráfico. Y hoy en día lo ve uno nada más que de vez en cuando con un par de cruceros y días la línea del dique sur completamente vacía, que da pena ver a los ojos la infraestructura que se ha desarrollado allí y que prácticamente está ya sin servicio y sin poder de alguna manera resolver. Y con esto que me he pasado, perdóneme, pues muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesor Wilfred. La verdad es que hemos sido bastante generosos en esta primera tanda y acogiendo la sugerencia de Federico Aguilera, vamos a hacer una segunda, pero un poquito más reducida en el tiempo, porque también es interesante la participación de todos ustedes esta noche, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a hacer nuevamente la palabra a Pedro Natalio Meneses. Sí, como el tiempo es oro y me piden que sea escueto, el documento que antes les hablaba, aunque es un documento
elaborado en el año 2005-2006, insisto, por Federico Aguilera Klein y por mí, y enviado a la Unión Europea, es un documento que está totalmente actualizado y pueden entrar fácilmente en internet y bajarlo. Si escriben 5 razones para decir no a Granadilla, en cualquier buscador, en el Google, en el que quieran, 5 razones para decir no a Granadilla, pueden bajar el documento y prácticamente está totalmente actualizado. Aunque insisto, esto lo hicimos y lo enviamos en el año 2005-2006. Miren, yo voy a intentar ahora, pues por una parte, decir por qué el puerto de Santa Cruz ni está colapsado, ni está saturado, sino que está vacío. Y es verdad, hoy hemos tenido un día precioso y hemos visto el dique de protección de la dársena de Naga, el denominado Muelle Sur. Lo hemos visto lleno con 4 barcos de crucero y la verdad que es precioso, ¿no?, ver eso. Pero eso se produce muy de tarde en tarde y el puerto lo que está es vacío. La actividad comercial del puerto, no voy a cansarle con las estadísticas, las tengo aquí, estadísticas totalmente actualizadas. El puerto de Santa Cruz ha venido a menos en todos los tráficos, desgraciadamente, menos en el de cruceros de turismo y tráfico de pasajeros en turismo, en todo lo demás ha venido a menos. ¿Y esto como consecuencia de qué? De que se han olvidado el puerto de Santa Cruz totalmente y han enfocado pues en todo este tema en el puerto de Granadilla, primero como puerto sustitutorio y ahora diciendo que va a ser una dársena, que el puerto de Santa Cruz, o sea, que Granadilla será una dársena del puerto de Santa Cruz. Ni lo uno ni lo otro. Y digo algo más. El puerto de Santa Cruz en estos momentos ni siquiera es necesario ampliarlo, porque si tuviéramos necesidad de ampliarlo todavía existe la posibilidad de la llamada dársena norte, que no hace falta construirlo, donde podemos abrigar más de 1 millón de metros cuadrados de superficie de tierra y donde podemos tener pues una gran terminal de contenedores mucho mayor que la que se quiere construir efectivamente en Granadilla, con mucha más superficie. Pero insisto, que eso no es necesario, porque en estos momentos tal cual están las cosas, con las carencias que tenemos económicas, con las carencias de dinero que hay, tenemos que aguantar el chaparrón en todos los sentidos, de lo que está lloviendo físicamente. Y por último, porque me están diciendo que se me acaba el tiempo y me gustaría contarles algunas cosas más del puerto de Santa Cruz, centrar el tema en la obra del puerto de Granadilla. Miren, la obra ha comenzado y como bien ha dicho Walfredo, el desastre ecológico que se puede producir será irrecuperable. La obra está adjudicada en estos momentos a 2 UTEs. Hay una obra que es el dique de protección y otra que es el martillo. El dique de protección es un muelle en talud de 800 metros de longitud y un muelle vertical de 1.600 metros. Por tanto, se ha iniciado la obra marítima, porque la obra en tierra ya había sido iniciada. Y la obra marítima que se ha iniciado, que es el muelle en talud, o sea, un dique en talud, perdón, es un dique con escollera, pues los vertidos que se están haciendo a la mar es no todo uno, porque si fuera todo uno todavía, como ya decimos aquí en Canarias y concretamente en Tenerife, es en tuyo lo que se está vertiendo. Y eso que se está vertiendo es en tuyo, es tierra. Y los aterramientos que van a producir, porque las corrientes son precisamente la peor zona, las corrientes van a llevar justamente a donde están todos esos cebadales y además no solamente eso, a las playas, donde va a generar un expropicio impresionante. Bueno, pues esa obra ya se ha empezado, pero para esa obra hace falta más de 3 millones de piedra de cantera, entre 3 y 4 millones de metros cúbicos de piedra de cantera. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por otra parte, han traído un dique flotante. Y ese dique flotante que está ahí, y lo tenemos ahí enfrente, en la dársena de los Llanos, es para construir los cajones. Hace 1 mes y pico que está ahí, atracado, amarrado, pero sin actividad de ningún tipo. Luego, ahí hay algunas cosas que uno que entiende un poquito de estos temas, pues llega a interpretar. Y la interpretación que yo hago, porque otro de los aspectos es que no tienen dinero.
para acometer esta obra. Es verdad que tienen un crédito de los denominados DIL de 120 millones de euros, de los que ya están haciendo uso, pero el endeudamiento, si tienen que hacer la obra a pecho descubierto, significa con fondos propios, el endeudamiento que van a tener va a ser de tal magnitud que va a estar la autoridad portuaria imposibilitada de cualquier otro tipo de inversión en los próximos 20 años. Luego, ¿a qué lleva todo esto? Pues posiblemente a un paro de la obra en un momento determinado y tener que pagar el lucro cesante una vez más, después de haber hecho el expropicio, sin lugar a dudas. Lo dejo aquí porque no tengo más tiempo. Luego en las preguntas, si queréis hacer alguna en este sentido, con mucho gusto les contestaré. Gracias, profesor. Merece simplemente una matización. Tiempo sí tiene y muchas batallas por delante todavía, ¿eh? Le cedo la palabra nuevamente al profesor Aguilera. Bueno, yo es que me parece que está bien porque nos estamos escuchando y cada uno va abriendo, pues mira, esto me ayuda a conectar, a relacionar y está muy bien. Yo creo que este es un ejercicio muy interesante entre, en principio, estas tres personas que estamos aquí, que somos las que estamos hablando por ahora, y se te activan cosas, ¿no?, cuando oyes. Entonces, bueno, uno de los argumentos que daban era que el tráfico de transbordo era fundamental, que iba a crear empleo. En este artículo que dice Pedro, demostramos que el tráfico de transbordo no genera empleo, deja muy poco valor añadido, y además un tema que siempre saca Pedro, pero que hoy me parece que no lo ha hablado, es el de los puertos de Marruecos. Tánger tiene 2 puertos, Casablanca tiene un puerto mayor. Es decir, no hay tráfico, que no hay tráfico. Y en Marruecos no son tan tontos para decir, ay, qué bien que nos lleven el tráfico a Canarias, que los empresarios canarios se queden con la comisión como intermediarios, y luego sí, Marruecos se chupa el dedo, Hassan o Mohamed y su grupo van a perder dinero. Es que, bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero ¿de qué? Pero claro, esto, oyendo a Bolfredo, me lleva a otra cosa que yo creo que es mucho más peligrosa. Miren, estamos en una sociedad en la que para esta gente no sirve para nada formarse. La universidad para ellos no sirve para nada. Otra cosa es que la universidad cumpla el papel de formar a la gente, de que enseñe a pensar por cuenta propia, de que forme personas, todo este tipo de cosas. Pero lo que ha dicho Bolfredo es verdad. ¿Para qué le sirve la universidad a esta gente si no han escuchado ni un solo argumento? Hoy he leído en un periódico que el túnel de los Roquillos hay un informe que están ocultando de que hay peligro de que con terremotos de por encima de 4,4, 4,5 se van a caer. Y el otro día me decía una persona, un geólogo, dice, es que la mayoría de la gente no sabe que el túnel de los Roquillos no es túnel por dentro, es un agujero en la roca, no tiene protección de cemento o de hormigón. Dice, se mamaron los millones, me lo dijeron así. Es que el túnel de los Roquillos está vacío. Es que es así. ¿Para qué servimos? O sea, ¿para qué formamos gente argumentando? ¿O para qué llevamos nosotros argumentando años? No nos quieren escuchar, les sobramos. Y esto es mucho más grave todavía. Les sobramos, les sobra el Parlamento, que son ellos, ya hacen lo que quieren. Les sobra la universidad, les sobran los argumentos. No hay debate, no quieren escuchar a la gente. Esto es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Qué más les da invertir y meter dinero en educación? No, ¿para qué? No pasa nada. No pasa nada, no quieren ciudadanos que piensen por su cuenta, que tengan los ojos abiertos, quieren borregos. Y es la sensación que tiene uno cuando ve los mítines y cuando ve que esta gente sigue haciendo lo que quiere. Ya estuvimos hace muchos años en el despacho de Adán Martín, que nos invitó a unas cuantas personas que estamos aquí y algunos que están por ahí fuera, que hacía tiempo que no los veía. Nos contó su rollo de que el puerto, el progreso, no sé qué, y yo me acuerdo que le dije textualmente, eres tan mentiroso que no tienes ninguna credibilidad, y se cayó. Le dije, has mentido tanto que no tienes credibilidad, y se cayó. Y Pedro lo sabe, que estaba ahí delante, y hay más personas que están aquí. Les da igual, les da igual. Entonces, de verdad, es que yo creo que esto es mucho más grave. Y luego el último tema que yo lo he apuntado por ahí y que no he oído a nadie de los grandes partidos, entre comillas, es el tema de la OTAN. El empresario Juan Verde, representante de la Cámara de Comercio Americana en Canarias, dijo en el año 2006, en un seminario con empresarios en el sur de Tenerife, la OTAN quiere construir una base en Canarias para ayudar a África a desarrollarse. Dios mío, pobre África, ¿no? Entonces,
no he visto en ningún periódico ni un solo comentario a esa noticia. Y yo me temo, a la vista de cómo está este puerto y a la vista de que no es necesario, que nos van a meter, y a la vista de Zapatero de haber ampliado el paraguas y no de lluvia precisamente, que nos van a meter en un, no con el paraguas, sino en un aprieto muy gordo. Miren, estamos en un momento en el que, como dice hace tiempo como dijo Carter hace tiempo, estamos en una guerra sin fin. Termino. No queremos darnos cuenta de que estamos en una sociedad que necesita la guerra continuamente para apropiarse del petróleo. Y empezamos a ver eso, o nos vamos a ver cada vez en peor situación. Estamos en guerra continua. Para poder vivir como vivimos, con toda esta gentuza mintiendo, miren lo que es la que le están montando a Grecia, entre Merkel y Sarkozy. Han conseguido que retire el referéndum. Que tampoco entiendo a qué viene ahora el referéndum después de haber mentido durante tantos años, ¿no? Pero bueno, pero en serio, estamos en guerra continua y no queremos verlo, y esto es muy importante. Bueno, lo dejo ahí, gracias. Gracias, profesor Aguilar. Para cerrar esta primera fase, nuevamente el profesor Gulpre. Yo voy a ser muy breve ya, porque han intervenido los dos compañeros. Suscribo la mayor parte de las cosas que se han dicho aquí. Evidentemente, pues decirle, desde que hace unas semanas leía yo en uno de los periódicos locales, en dos periódicos locales, que la Unión Europea le ha dicho al gobierno de Canarias que tiene que pagar una multa muy importante porque no ha puesto en marcha los programas, digamos, de monotilización y de gestión de los espacios naturales protegidos en todo el país y concretamente en el archipiélago canario. Es decir, que todavía pivota una multa importante que no se la van a perdonar por haber incumplido, digamos, una cuestión en la cual la Unión Europea invirtió, digamos, un dinero muy importante, y en el cual yo tuve la suerte de, con mis compañeros, de colaborar en el diseño y en la definición y en el recorrido por todo el archipiélago de aquellas zonas que nos parecían que eran las más importantes de ser protegidas, y que muchas de ellas se han recogido, los famosos leaks y los famosos lugares de interés científico y demás, que hoy en día no se han cumplido. Es posible. Pasará algo parecido como lo que también he leído en la prensa, de que si de aquí al 31 de diciembre pues no se pone operativo el puerto de Orinaga, habrá que devolverle a la Unión Europea también un dinero invertido en esa infraestructura, y a lo mejor Pedro Matael nos puede confirmar o no, pero lo leí en la prensa local, es decir, está a la vista. Luego, ante esos ejemplos, ¿cuál es el futuro? Pues es lo que acaba de decir más o menos Federico, lo que acaba de decir Pedro Matael, pues estamos ante un fraude. Estamos ante un macrofraude que se está gestando ahí y que a lo mejor pues terminará con una multa y con una devolución de dinero y etc. Y yo, para concluir, les diré que hay una reflexión que me apunté esta tarde aquí antes de venir para acá, que la voy a leer como fase final. Y digo lo siguiente, que ante la falta de piedad del neoliberalismo, esa falta de piedad, hay un deseo en muchísima gente, y lo palpo en muchísima gente joven y en muchos de ustedes que están sentados aquí, de regenerar una cultura democrática que tiene signos de decadencia. Y ese es nuestro compromiso. Yo creo que esa es, en esta noche, el compromiso que este veterano profesor que les habla, chicharrero de nacimiento, ¿verdad?, pide un esfuerzo democrático para intentar en las próximas elecciones regenerar esta democracia que está obsoleta, que está caduca y que está podrida. Y esa es la... Bien, iniciamos una segunda fase de espacio público. Si les parece bien, abrimos una primera tanda. Yo les ruego a aquellas personas que quieran intervenir que levanten la mano. Hay una compañera por ahí que va tomando notas sencillamente para llevar un orden. Buenas noches. Bueno, tengo algunas preguntas. Al profesor Gulpre le quisiera preguntar qué posibilidades tiene, primero, si es cierto que la pradera de ceba
de Granadilla es de las pocas en el archipiélago que se está librando de una plaga que al parecer está invadiendo otras en las islas, y qué posibilidades tiene esa medida correctora del trasplante de la ceba. Al profesor Meneses me gustaría que me contara qué posibilidades tiene la medida correctora del bypass que pretende movilizar la arena y cómo incidiría el coste de ese bypass, que es un coste continuado, en los costes operativos del puerto. Y al profesor Aguilera me gustaría que me dijera si la zona de Granadilla tiene posibilidades para, suponiendo que el puerto se construyera, para instalar el tejido de servicio que necesita un puerto, el tejido comercial y de servicios que necesita un puerto, y si hay algún caso de isla de las características de las Canarias en las cuales hayan operado o estén operando dos puertos simultáneamente. Muchas gracias. Para contestarle a su pregunta, le diré, que me olvidé de decirlo antes, la importancia que tienen las praderas de fanerógamas marinas, no solamente los cebadales, sino las praderas de posidonias y de muchísimas otras plantas submarinas que viven en el río. Como usted sabe, la mayor producción de oxígeno que se produce en el planeta se produce en el mar, en el fitoplancton y en este mundo marino. Y al mismo tiempo también el mar es el sumidero que recibe la cantidad de CO2 que nosotros vertemos en la naturaleza, no solo por la respiración nuestra de los seres vivos, sino también por la actividad de tipo industrial que conduce a ese problema del cambio climático, que como ustedes han visto no ha sido tocado, que yo sepa todavía, el problema del cambio climático en los programas electorales de los partidos que van a ir a la elección, salvo algunos. Además me parece que el único que ha tocado el cambio climático son los pequeños partidos que de alguna forma están integrados en una coalición, y de resto no he visto nada, ni de volver otra vez a repasar el catálogo de especies amenazadas como se nos prometió en el Parlamento de Canarias por una determinada formación política, o tocar esos temas que están candentes y que además van a producir en el futuro pues probablemente unos desastres muy grandes. Las praderas marinas están, digamos, hoy en día recomendadas prácticamente por las Naciones Unidas, por la UNESCO y por los grandes centros de interés como, digamos, ecosistemas a conservar por esa misión tan importante que juegan, no solamente por el tema. Entonces, el tema de la enfermedad que usted me dice, yo no tengo conocimiento en este momento, pero sí le puedo decir que lo de los trasplantes fue un fracaso rotundo desde el principio, y que las pruebas que se han hecho han resultado totalmente negativas. Es difícil. Ya en su día, en una reunión de estas que promovida por el gobierno de Canarias tuvo lugar en Las Palmas, en que yo tuve oportunidad de intervenir, les planteé mis dudas y mi respecto en ese sentido, de que yo creía que eso no iba a funcionar tal como estaba planificado. Hubo un gasto de dinero importante en ese proyecto y ese proyecto pues ha sido absolutamente negativo. Esto no quiere decir que en la investigación muchas veces los fracasos son positivos. Si se investiga seriamente, un fracaso puede ser una cosa positiva para no volver a repetir. Pero en este caso eso no ha funcionado y por tanto esa pradera, que es un LIC, que es un lugar de interés comunitario, está amenazado y está fuertemente amenazado. Sí. Vamos a ver. La Comisión Europea, como consecuencia de un estudio previo del proyecto que se había planteado del megapuerto, pues planteó varios problemas. Uno de los que plantea justamente es lo que el propio Wilfredo antes ha comentado, ¿no? Hay unas corrientes marinas que van posicionando la arena a lo largo de todas las playas que están en el sur, a partir de donde está el puerto de Granadilla. El dique que se va a construir, ese dique que antes he comentado, ese dique que se va a construir vertical de 800 y pico metros de longitud, fundamentalmente ese, va a impedir que la arena continúe posicionándose, esa corriente marina, pues posicione la arena en las diferentes playas. Con lo que, de ser así,
ahí se va a producir una trampa de esa arena y que además va a dejar calvas a muchas playas, ¿no? Luego, la Comisión de la Unión Europea, con sus técnicos, bueno, advirtió a los redactores del proyecto y estos buscaron una solución. Dentro de lo que es el dictamen hay medidas compensatorias y medidas correctoras. Y hace una propuesta de una medida correctora que es el famoso bypass de arena, que consiste en coger esa arena que se queda, digamos, encerrada por el dique, cogerla y hacerla que continúe con ese bypass hacia el resto de las playas que están próximas al puerto de Granadilla. Miren, el proyecto se planteó por parte de la autoridad portuaria, se sacó a concurso, ha quedado desierto, por valor de 8 millones de euros. Ese proyecto cuesta muchos millones de euros. Es una obra de ingeniería, en mi opinión, imposible, o prácticamente imposible. Es una opinión. De momento, se está ejecutando la obra y hay un gravísimo incumplimiento, estimado amigo, que es justamente que no se ha construido el bypass de arena, ni se ha iniciado. Sin embargo, sí se ha iniciado la obra. Y esa es una medida correctora. Y medida correctora significa de corregir el proyecto, y no se ha hecho. Y esto es muy grave. Bueno, ¿se oye? Bueno, claro, tú sabes mejor que yo, Juan, que la posibilidad de instalar allí todo tipo de infraestructuras auxiliares existe. Lo que pasa es que eso lleva simplemente a mayor destrozo, a mayor deterioro ambiental y a encarecer todo mucho más. Entonces, claro, como estamos, claro, por un lado el juego es hay que recortar, pero recortamos en lo que nosotros decimos, no en lo que nuestros amiguetes, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso, si no hacemos, claro, bueno, esto queda claro, ¿no? O sea, ellos nos van a seguir recortando mientras nosotros no les recortemos a ellos. Yo sigo diciendo lo de siempre. Mientras no empecemos a sacar el dinero de los bancos y a crear cooperativas de crédito y a hacer cosas de este tipo, nos van a seguir recortando. Entonces, o les recortamos o nos van a recortar. Y luego, lo otro que me pregunta de la isla, no conozco. En principio, no, ahora mismo no me viene, tampoco soy yo un experto en puertos, ¿no? Pero no conozco ninguna isla que tenga dos puertos del tipo, de las características que quieren hacer. Por eso se me enciende la luz cuando Juan Verde saca el tema de la OTAN, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y desde luego, aunque no quiero... Hace unos años en una conferencia en el Ateneo me llamaron apocalíptico. Luego miré en el diccionario y etimológicamente apocalíptico es el que tiene un poco, el que percibe lo que puede pasar, no el catastrofista, ¿no? Sino el que percibe lo que puede pasar, y entonces me quedé muy contento, ¿no? Pero, porque claro, es como atreverse a mirar un poco, ¿no? Y de verdad estamos en un contexto en el que cada vez el tema bélico va a ser más importante, porque estamos en una cultura bélica y nuestro estilo de vida depende del saqueo. Lo de Libia está muy claro, entonces, y hay más países que están ya en la lista. Bueno, no es que yo vaya de apocalíptico en el sentido no. Bueno, es que está ahí, para el que lo quiera ver, está ahí, simplemente, ¿no? Ya veremos cuándo nos llega a nosotros y de qué manera nos llega, si seguimos sin recortarle. Quería preguntar a don Pedro Natales Meneses, más que preguntar, pedirle que si se puede ampliar el tema que dijo del lucro cesante, que solamente lo pudo decir. Sí, vamos a ver. En toda obra pública, caso de no realizarse, pues es una especie de indemnización a la adjudicatoria de la obra, ¿no? Eso está en todos los contratos públicos, también en este, ¿no? Y caso de no realizarse la obra, si es por causas ajenas a la empresa adjudicataria para la construcción, pues hay que pagar el lucro cesante. El lucro cesante es una cantidad importante, en principio está tasada en un 6% del valor de la obra,
si la obra no ha comenzado. Pero una vez que haya comenzado, hay que sumarle a ese 6% del conjunto de lo que es la obra, pues todos aquellos gastos y desembolsos que se hayan hecho como consecuencia de este tema. Y aquí ya se han hecho muchos. ¿A cuánto ascendería en estos momentos el posible lucro cesante de esta obra? Pues probablemente en más de 30 millones de euros. Que habría que pagarle pues, a las empresas adjudicatarias caso de no llevarse adelante esta obra, porque lo van a demandar. De hecho, ya han amenazado en un momento determinado cuando la obra no se había iniciado. A mí me gustaría complementar algo también, ya he contestado a la pregunta, que antes dije. Dije que no había ninguna razón, absolutamente ninguna razón, para construir ese maldito puerto, ¿no? Ninguna. Y he caído ahora en una razón. Hay una, efectivamente, para construir una base para la OTAN. Esa sería la única razón. No hay más. No hay más. Micrófono. Yo, lo siento. Yo quería hacer dos preguntas, pero la primera, en referencia a lo que acaba de comentar, ¿qué se sabe sobre precisamente la intención de Canarias de ofrecer esas infraestructuras como lo son el puerto de Granadilla, la ampliación del aeropuerto de Los Rodeos, el radar de Anaga, como base de acción de la OTAN, y en este caso pues de Estados Unidos, Francia, etcétera, en la campaña del AFRICOM, ¿no? Que es la que básicamente pues, quiere dominar África y Canarias como parte de África. Eso por un lado, es decir, hasta qué punto sabemos datos de este tema, y por otro lado, y hablando un poco de los movimientos sociales, que creo que son los únicos que pueden llegar a parar este tipo de abusos y de desvergüenzas, ¿qué opinan los expertos, en este caso ustedes, sobre la movilización ciudadana o el pseudo movimiento social que se está pretendiendo generar desde el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz para construir un puerto, y que está movilizando a gente para construir un nuevo puerto pues en el Puerto de la Cruz, y que vamos, parece que se están haciendo uso pues de la movilización popular? ¿Qué opinan ustedes de ese puerto y qué nos pueden contar? Vamos a ver, en cuanto a la posibilidad de tener datos, no hay datos, hay sospechas. Si efectivamente el puerto de Granadilla no tiene ninguna razón de ser, absolutamente ninguna, y como he dicho antes, y la única que en todo caso yo le vería sería la construcción de una base para la OTAN, yo no tengo datos que me puedan confirmar ese tema, pero sí sospecha. Y además, miren, ¿quién iba a sospechar y qué datos existían para saber que en Rota, concretamente en Cádiz, iba a haber una base naval de la OTAN con escudo de defensa antimisiles? ¿Cuándo nos enteramos? De la noche a la mañana, ¿verdad? Por tanto, nos podríamos enterar que ante la infrautilización de esa infraestructura que se ha hecho, que está ahí, que está abandonada, pues utilizarla justamente para este tema. Eso por una parte. En cuanto a la segunda que pregunta, el tema de los puertos, miren, los puertos son necesarios, como son necesarios las carreteras y las infraestructuras para la comunicación.